Buenas noches. El Instituto Estatal Electoral de Sonora ya trabaja en la organización intensamente del proceso electoral concurrente 2026-2027, en el que los ciudadanos sonorenses vamos a elegir gobernatura, ¿sí? Congreso local, ayuntamientos. Hoy vamos a platicar con el consejero presidente sobre cómo avanza esta preparación y qué sigue en el camino rumbo a las urnas, que ya está a la vuelta de la esquina. Un gusto recibir al maestro Nery Ruiz Arbizu, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, de nuevo en su casa aquí en Telemax. Hay que difundir pues todo el trabajo que está realizando, porque pues hay que aportar para que haya participación, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación, Marco, y un saludo al auditorio. Pues aquí a la orden ya claro, los trabajos. Muchas gracias. Pues vamos a arrancar con lo más básico. ¿Cuándo inicia, cuándo arranca formalmente el proceso electoral en Sonora y cómo llega el instituto a esta etapa? ¿Estamos listos ya? Sí, miren, en primer lugar hubo una reforma ahora en junio de este año en la ley electoral local que cambió la fecha de inicio. Anteriormente era la primera semana del mes de septiembre. Actualmente está vigente a partir de la primera semana del mes de octubre. Es decir, aproximadamente estamos estimando entre el 7, 8, 9 de octubre dar el formal inicio del proceso electoral. Eso es para cumplir con lo que señala la ley electoral, de iniciar de manera formal. Ahora, de manera informal, digámoslo, pero no menos oficial, son los trabajos que realizamos, que son desde el año pasado, con la presupuestación empezamos, ¿no? Pero a partir del mes de enero trabajamos con la parte de la planeación, que tiene que ver con mucha digamos, información que se tiene que preparar, trabajos previos y sobre todo también logística. Y luego, ahora en el mes de septiembre, volveremos a la presupuestación para el año 2027, que es el año 2000 de la jornada electoral, el 6 de junio, que no se nos olvide esa fecha. Claro, es el 6 de junio. Bueno, entonces en Sonora, a nivel estatal, arranca en octubre. A nivel federal, nomás para establecer la diferencia, sería en septiembre, ¿verdad? El mes de septiembre, el Instituto Nacional Electoral ya acaba de definir la fecha, es el 10 de septiembre. Perfecto. Que iniciará el proceso electoral. Me parece muy bien. Hablemos ahora de los cargos de elección popular que estarán en la boleta en Sonora, pues el próximo año, precisamente el 6 de junio, el día de la jornada electoral. Fíjense, en términos generales vamos a hablar de 3 elecciones locales. Las elecciones locales le competen al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Correcto. Las federales al Instituto Nacional Electoral. Aquí habrá 3 elecciones. Uno es la gubernatura, como bien lo mencionaba. Que será por 3 años. Que es por primera vez, y no sé si única, por 3 años. Posteriormente tendremos las diputaciones, en donde se elegirán 21 diputaciones de mayoría relativa y 12 de representación proporcional. Y por último tenemos las 72 ayuntamientos, en donde ahí tenemos que se van a elegir no nada más los cargos que es la presidencia municipal, sino son planillas en donde van también las sindicaturas y las regidurías. En total, estamos hablando de 1,231 cargos que van entre la elección y los quitamos 40 cargos que son la regiduría étnica, un caso muy particular en Sonora y en Coahuila nada más, en donde en 20 municipios se integran las regidurías étnicas a 20 municipios que son donde se encuentran asentadas las etnias de la entidad. Te lo tocaremos más adelante a detalle el tema ese, ¿no? Hablemos de las grandes etapas del proceso electoral 2026-2027 y bueno, desde el inicio, ¿no? Para que la gente sepa muy bien cómo se va a organizar el instituto y cómo van a poder participar, cuándo sí. ¿Cuándo son estas grandes etapas? Primero, la ley electoral menciona 3 grandes etapas que son formales y conforme a lo que señalan las disposiciones legales. La primera, que habla de la preparación e inicio del proceso electoral, que esa arranca el día que iniciemos el proceso electoral de manera formal. Estoy hablando la primera semana del mes de octubre y concluye exactamente, dice, antes de que se instalen las casillas. Esto es a las 7:59 de la mañana del día 6 de junio, domingo 6 de junio del 2027. Esa es la primera etapa que contempla todas las etapas generales, le voy a poner así, que son como la precampaña en términos generales, que ahorita mencionamos las fechas si gusta. Luego hay el registro de las candidaturas, posteriormente los plazos de campaña de las 3 elecciones. Y por último tenemos la veda previo al día de la jornada electoral. Perfecto, hablemos de las fechas. Hablemos de las fechas de precampañas y de campañas. ¿Ya están definidas? Sí. A ver, ya las tenemos claras. Sí. No más nos falta la formalidad de aprobarla en Consejo General a través de un calendario que sería en la propia sesión del mes de octubre. Muy bien. En donde hay que decir que son las grandes etapas, digamos, de la parte de inicio y planeación del proceso electoral, de la preparación. Tenemos que las precampañas, en primer lugar, las vamos a dividir en dos
dos bloques, por así decirlo. Uno que es, según la propia ley, una precampaña para los partidos políticos en donde van a elegir la gubernatura. Esa dura 40 días. Luego hay otra que es la precampaña de diputaciones y ayuntamientos que dura 20 días. A ver, ahí ya tenemos una autorización del Instituto Nacional Electoral donde definió que el 2 de diciembre inicia la precampaña para la gubernatura, concluye el 10 de enero del 2027. Y las precampañas de las diputaciones y ayuntamientos iniciarían el 22 de diciembre y concluirían el mismo 10 de enero del 2027. Para el 11 de enero ya están definidos los candidatos. Ya estarán definidos de manera legal y formal los candidatos. De manera legal y formal. Las precampañas, digamos que serían las internas de los partidos políticos. Básicamente la función que tanto la propia ley señala para los partidos como la normatividad del instituto es que al interior de los propios partidos políticos van a ellos a elegir a quien va a ser su candidato. Es una contienda al interior que tiene como objetivo eso, buscar un candidato, una candidata para un cargo público, ¿sí? Después tenemos, Sergio, que es importante mencionarlo, en el mismo periodo en que se desarrollan las precampañas para los partidos políticos, son los mismos plazos legales que tienen los aspirantes a las candidaturas independientes, una figura que contempla Sonora, para obtener el apoyo ciudadano, obtener ese 3% del listado nominal, ya sea para la gubernatura, para una diputación o para un ayuntamiento. ¿Cuánto es el número del listado nominal? Básicamente estamos hablando que le voy a poner un corte ahorita del mes de julio, a finales de julio, 2.333.615 ciudadanos estamos inscritos a esa fecha. ¿El 3%? El 3% le estoy hablando que aproximadamente para la gubernatura cerca de 70.200 firmas ocupamos. Para poder ser candidato independiente. Independiente para la gubernatura. Le pongo el caso de Hermosillo, donde estamos hablando de cerca de 20.700 firmas aproximadamente para ser candidato independiente. Hermosillo. Ya que si gusta ir en Ónavas, necesita 13 firmas de apoyo ciudadano. Se puede, ¿no? Con la familia podría más. Y en un distrito varía, dependiendo del listado nominal, entre 2.700 y 3.500 personas aproximadamente. ¿Cuándo vamos a definir esas cantidades? Hay que hacer un corte según la propia ley el 31 de agosto, ya estamos próximos. Sesionaríamos la primera semana de septiembre para definir exactamente la cantidad de apoyo ciudadano. Van a fijarse en toda la lista, vaya. Van a hacer un filtrado, digamos. El Instituto Nacional Electoral nos va a dar los datos exactos, precisos, y nosotros pondremos en un acuerdo, en una convocatoria pública a la ciudadanía, cuántos son los, digamos, apoyos ciudadanos que se requieren para la gubernatura, diputación y ayuntamiento, una por una de manera particular. Después tenemos, en términos generales, Marco, ahí, el plazo, una vez que se dan las precampañas, vienen los registros de las candidaturas. Muy bien. Que es ahí cuando los partidos políticos van y registran formalmente con los cumplimientos de los requisitos constitucionales, legales y demás normatividad de lo que tienen que ser para cada uno de los cargos. Y ahí diferenciamos igual la gubernatura de los ayuntamientos y las diputaciones. Ese registro será del 16 al 20 de febrero del 2027 para la gubernatura. Muy bien. Y del 4 al 8 de abril para las diputaciones y ayuntamientos. Entonces, una vez que tenemos los registros, brincamos, por así decirle, a la siguiente etapa, que es la campaña. ¿De acuerdo? ¿Qué marca la ley que es la campaña? Pues es donde un candidato o candidata busca el voto para ocupar un cargo público, ya que sea que quiera ser gobernador o gobernadora, diputado o diputada, o alguna, digamos, de las figuras que tienen los ayuntamientos. Las campañas, para el caso, y aquí hay que diferenciarlas otra vez, para la gubernatura son 90 días de campaña. Muy bien. Inicia el 5 de marzo, termina el 2 de junio del 2027. 4 días antes, que es la veda. 3 días antes son de veda y luego la jornada. En el caso de los ayuntamientos sería del 24 de abril al 2 de junio igual, para pasar a lo que serían 3 días de veda y posteriormente el día de la jornada electoral, que ese es el día más importante. ¿Cómo se está coordinando el Instituto Estatal Electoral de Sonora con el INE para que la elección local y federal se organicen el mismo día sin contratiempos? De hecho, hay una organización permanente, constante y en todos los sentidos, porque hablamos de una elección concurrente, es decir, la hacemos el mismo día, en la misma casilla, y considerando que el INE es el rector del Sistema Nacional Electoral, nosotros somos los que nos coordinamos con ellos para la instalación de casillas, los lugares, para los funcionarios, etcétera, aun y cuando hay funciones exclusivas del propio Instituto Nacional Electoral. Es una coordinación en todos los sentidos, hablamos de pautado de radio y televisión, registro de candidaturas, fiscalización, de todos los aspectos que se puedan imaginar. Claro. Vamos a hacer pausa, presidente, si le parece, y vamos a hablar de la integración de los consejos distritales, municipales, electorales, si le parece, y bueno,
vamos a abordar candidaturas independientes más a fondo, también vamos a abordar la paridad de género en regidurías étnicas, vamos a hablar también de la participación ciudadana rumbo a la elección del 2027. Quédese con nosotros, volvemos. Está el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Sonora, Nery Ruiz Arvizo, quien agradezco. Vamos a entrarle, presidente, a la integración de los consejos distritales y municipales electorales. ¿Qué son? Primero que nada, ¿en qué va la convocatoria de integración de estos consejos? Mire, Marco, en principio las funciones del proceso electoral local le tocan al Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana. Nada más que nosotros necesitamos ahora sí de la participación de toda la ciudadanía. ¿Y qué hacen estos consejos municipales electorales y consejos distritales electorales? Son aquellos ciudadanos que se designan por parte del instituto para organizar ya sea la elección de un ayuntamiento o de un distrito. Y esto ya está. El día de hoy, de hecho, tuvimos reunión con partidos políticos. El día viernes estamos por aprobar la convocatoria. Perfecto. En donde se va a difundir esa convocatoria para que se registren todos los ciudadanos y ciudadanas de Sonora que quieran participar para ser consejeros municipales o consejeros distritales. Estamos hablando de 582 ciudadanos que son ellos quienes organizan esa elección en sus municipios, en sus distritos. Y esa convocatoria pues se lanza el día viernes, para que ya los ciudadanos se puedan registrar en una plataforma electrónica. ¿Se puede adelantar el perfil y los requisitos que deben de cumplir quienes vayan a aspirar a ser consejera o consejera distrital o municipal? Básicamente los requisitos son los que marca la propia ley y la documentación viene en la convocatoria. Les señalo en términos generales, es un ciudadano sonorense, nativo o que tenga 5 años de residencia para que pueda participar, tener 18 años, una credencial vigente, no haber sido dirigente de un partido político o pertenecer a ese partido como parte de la directiva de 4 años anteriores a su designación, que estamos hablando finales de noviembre, no haber tampoco sido sancionado por cometer delitos de violencia sexual, deudor alimentario, agresor sexual. Entonces esos son requisitos. Tampoco ser presidente municipal activo, ni ser secretario de Estado, etcétera. Entonces, son básicamente los requisitos que se requieren para que pueda cualquier ciudadano aspirar a ser consejero distrital municipal. ¿Cómo garantizará el instituto la paridad de género en la integración de estos consejos? Fíjese que por disposición de ley tenemos por mínimo la obligación de garantizar 50% hombres, 50% mujeres. El proceso electoral pasado estamos hablando de que cerca del 70% eran mujeres en las presidencias, más del 65% eran mujeres las que participaban, es decir, está más que garantizado. Son mayormente mujeres las que participan, razón también de más para darle los espacios, pero se busca generar no nada más un número, sino se evalúan conforme a un examen, a la trayectoria, antecedentes que tengan de participación en los procesos democráticos, etcétera. Todo este proceso siempre de la mano de partidos políticos que nos están observando. ¿Cuál fue la experiencia del pasado proceso electoral? ¿Sí hubo mucha convocatoria? ¿Sí hubo? Sí, se registran más de 3.200, 3.500 personas dependiendo del proceso electoral. Tiene que bajar a 500. Y se va depurando hasta que designemos las 582 personas que van a ser consejeras y consejeros electorales en esos consejos distritales y consejos municipales. Muy bien. ¿Cuándo estarán designados? ¿Para qué fecha? La fecha límite que tenemos de designación es el último día del mes de noviembre para hacer la designación. Y empezamos, ahora sí que... ¿Qué sigue, no? La capacitación, instalación. ¿Qué Exactamente. es lo que sigue? Sigue la capacitación y posteriormente la instalación a más tardar el 10 de enero del 2027, donde ya deberán estar funcionando en las oficinas de sus consejos municipales respectivos con todo el equipamiento y todas las instalaciones necesarias para que puedan desarrollar y desempeñar sus funciones. Profundicemos en las funciones que va a tener, porque eso es muy importante. Tiene que saber la gente exactamente de lo que van a hacer estos ciudadanos, ¿no? Que en fin de cuentas tiene que ser una fiesta electoral el 6 de junio de participación de ciudadanos y organizada por ciudadanos, que eso es la razón de ser de la democracia. Básicamente, en términos generales, le menciono, es organizar la elección de su municipio a aquellos consejeros municipales. ¿Qué implica eso? Sesionan, deliberan ellos de acuerdo a las atribuciones que tienen para llevar a cabo la designación de espacios donde van a colocar, por ejemplo, las bodegas para la recepción de los paquetes electorales. Hacen ellos el sellado, el conteo, reciben las boletas, ellos arman los paquetes, ellos las entregan a los que van a ser nuestros auxiliares electorales.
y tienen la función de velar siempre porque la organización cumpla con los principios rectores de la materia electoral. Ellos son los que al final van a también contar los votos. Una vez que lleguen de las casillas, ellos hacen el cómputo oficial y son ellos quienes declaran primeramente la validez de la elección y luego dicen qué planilla de ayuntamiento ganó, o en su caso en los distritos, qué fórmula de las diputadas o diputados ganó. ¿Tienen un sueldo? Perciben un sueldo, es variable dependiendo del cargo, ya sea presidencia, consejería propietaria o suplente, y dependiendo de la región y el municipio. ¿Cuándo termina su trabajo? Su trabajo concluye, me voy a regresar y voy a aprovechar la pregunta, Marco. Adelante. Aquí nos quedamos en la etapa primera de planeación y preparación del proceso electoral. Llegamos a la segunda gran etapa del proceso, que es la jornada electoral. Así es. Una vez que concluye la jornada electoral, viene la declaración de validez y de resultados electorales. Esa etapa concluye, dice que una vez que el Consejo Municipal, el Consejo Distrital o el Instituto Estatal Electoral entreguen la constancia, nosotros a la gubernatura, los distritos a los distritales, municipales al ayuntamiento, que le entreguen la constancia y de no impugnarse, ahí concluye el trabajo de ese consejo. De impugnarse, dice que hasta en tanto se resuelvan por parte de los tribunales esas impugnaciones. Y las impugnaciones tienen una fecha límite para resolverse. Dice que debe ser antes de que tomen protesta el cargo. Y me regreso, los diputados toman protesta el 1 de septiembre, la gubernatura el 13 de septiembre y los ayuntamientos el 16 de septiembre. Entonces tienen que resolverse antes de esa fecha. Me parece muy bien. Vamos a las candidaturas independientes. ¿Cómo se define desde el derecho electoral la figura del candidato independiente? Volvamos a repetir en qué fecha inicia y hasta cuándo estará abierto el proceso para manifestar la intención de contender por candidatos independientes en Sonora, que me parece una figura que hay que seguir impulsando. Definitivamente. Primero, hay entidades, estados que denominan al candidato independiente para nosotros en Sonora como candidato sin partido, así le llaman. Así es. Y su finalidad es básicamente esa, que cualquier ciudadano o ciudadana que desee contender a un cargo público no necesite la intervención de partidos políticos, siempre y cuando cumpla determinados requisitos. Y aquí, te menciono, Marco, la semana antepasada establecimos y aprobamos la Comisión de Candidaturas Independientes, que se encarga de preparar todo lo que tenga que ver con ellos y esencialmente es el lanzar una convocatoria, que estamos próximos ya 1 semana, 2 semanas a lanzarla, en donde en esa convocatoria se establecen los requisitos legales, los plazos, los procedimientos, la cantidad de apoyo ciudadano, los montos, la fiscalización, etcétera. En términos generales, te diría esto, ¿qué se necesita para aspirar a una candidatura independiente? Requisitos, bien. Primero, tiene que ese ciudadano o ciudadana, una vez que sale la convocatoria, estamos hablando de 1 semana, 2 semanas próximamente, tendrá para constituir una asociación civil, es decir, protocolizar ante un notario un acta constitutiva de una organización, una sociedad civil, una asociación civil, conforme a un formato que le damos nosotros. Nosotros se lo damos ya elaborado para que pongan los datos. ¿Qué viene? El nombre del candidato o candidata, el cargo al que aspira, y nombrará un representante legal y un responsable de finanzas. Eso es lo que se necesita una vez constituida. Debe registrarla en el registro público, debe acudir al Servicio de Administración Tributaria a sacar el registro federal de contribuyentes, porque tiene que aperturar una cuenta de banco. Entonces lo otro es aperturar una cuenta de banco donde se va a fiscalizar. Cumple esos requisitos y un día antes de que vayan a empezar las precampañas, te pongo el ejemplo, si va a ser un aspirante a un ayuntamiento, una diputación, pues antes del 22 de diciembre tiene que presentarnos los papeles para que se apruebe. Una vez que se aprueba, ese ciudadano o ciudadana ya es un aspirante a candidato independiente. Y a partir del día 22 puede empezar a captar el apoyo ciudadano. Tiene 20 días para captar ese 3% del lograr el 3% de los que ya hablamos. ¿Cómo van a fiscalizar los recursos que utilizan las candidaturas independientes durante la obtención de apoyo y después en campaña? Primero, la actividad de fiscalización le corresponde al Instituto Nacional Electoral. Muy bien. Debo decir también que no se les entregan recursos públicos para la obtención del apoyo ciudadano. Eso es algo que se ha estado discutiendo, que genera cierta inequidad con partidos políticos. Es hasta la campaña. Es hasta la campaña cuando se le da un monto para financiamiento de campaña. Pero en ese inter no tienen recurso, pero sin embargo obtienen apoyos privados, que son los que les permiten, y hay muchas restricciones que no pueden ser de gobierno, extranjero, de partidos políticos, etcétera. No la tienen fácil. No la tienen fácil. Y esa es la forma. Y la fiscalización, una vez que le damos para campaña, ahí sí se fiscaliza el recurso público, pero también el privado. Claro. ¿Qué tanto han funcionado estas figuras en Sonora, presidente? En procesos anteriores ha habido candidaturas independientes que lleguen a la boleta. ¿Ha habido candidatos independientes que logren ganar la elección?
Fíjese que ha ido, digamos, no creciendo al ritmo que nos gustaría. Sí. El proceso pasado hubo 6 aspirantes. De los 6 aspirantes lo lograron 4. De esos 4 ganó 1. La alcaldía de Nacosari de García con un candidato independiente, que por cierto es reelecto. O sea, se reeligió como candidato independiente. Esa figura ha funcionado porque sí ha habido varias aspiraciones. Pocos, teníamos anteriormente Cananea, Magdalena, en Chojoa, tenemos en Nacosari de García, que ya resultaron ganadores. Es decir, es una figura que creo hay mucho más por hacer, mas sin embargo sí ha dado resultados. Vamos a hacer pausa y hablemos de paridad de género en regidurías étnicas de los ayuntamientos de Sonora. También vamos a abordar, insisto, la participación ciudadana rumbo a la elección 2027. Pausa y volvemos. Consejero presidente, ¿cómo se define la figura de regiduría étnica y qué papel juegan los ayuntamientos en la población indígena? Fíjese, Marco, ahí población indígena, disculpe. Desde 1996 se creó esa figura en el estado de Sonora. Le decía que tiene nada más otro antecedente similar, que es el caso de Coahuila. ¿Cuál fue la intención? Es incorporar una figura adicional al ayuntamiento, es decir, ya teníamos la postulación de partidos políticos o candidaturas independientes que tenían una presidencia, una sindicatura y las regidurías que de acuerdo a la población. Y se decidió que en aquellos municipios donde hubiera un asentamiento de las etnias del estado, pues se adicionara una figura de la regiduría étnica. Y la diferencia es que esa designación la hacen las autoridades tradicionales. Estamos hablando de 20 municipios. Eran 19 el proceso electoral pasado, ya subió a 20. ¿Cuál es el que se sumó? En Nogales, Nogales, Sonora, Lipán, Apache. Lipán, Apache. Estamos hablando que hay en Sonora 9 etnias en el estado, y de esas 9 etnias representan esos 20 municipios. Entonces ahí es como se hace la designación conforme a un procedimiento que establece la ley electoral, donde nosotros le pedimos información. Hay una Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Gobierno del Estado que se encarga de llevar los registros de las autoridades tradicionales, dónde se encuentran asentados y toda la información de ellos. Nos la proporciona, nosotros giramos una invitación a esas autoridades para que nos hagan su propuesta. Una vez recibida la propuesta, nada más se revisan ciertos requisitos mínimos en donde el instituto lo único que hace es aprobar esa designación e informar a los ayuntamientos, así como a las autoridades jurisdiccionales, pues de la designación que hicieron las autoridades tradicionales. Antes había una consulta a los pueblos, ¿no? Comunidades indígenas. ¿Continúa esa consulta o ya es de esta forma que usted está mencionando? Estamos, primero... Para definir la paridad, ¿no? Nos vamos a ir a que hablamos de 9 etnias que tienen 20 municipios. ¿Qué se hizo? Anteriormente ha ido evolucionando. Había una designación mayoritariamente de hombres como regidores étnicos. Se fue trabajando en el Instituto de los Procesos 2018, 21, 24. ¿Ahí se toman en cuenta los usos y costumbres? Puro uso y costumbre, en respeto estricto a lo que establecen los usos y costumbres de ellos. ¿Hay etnias que no permiten que mujeres todavía sean...? No, ya no es posible. La propia Constitución ya permite... Es un principio constitucional de paridad. Muy bien. Entonces hemos ido trabajando al grado tal que actualmente ya existen normas, existen criterios y protocolos que nos dicen cómo tenemos que hacer para consultarlos. Entonces, cada vez que tocamos un tema en materia de los pueblos y comunidades indígenas, tenemos que acudir con ellos. De hecho, actualmente estamos en un proceso de consulta para definir esa paridad. Muy sencillo, Marco, es de esas 20 regidurías, 10 son de hombres, 10 son de mujeres. Así de fácil. Necesitamos consultarlos en el mes de septiembre para preguntarles cómo quieren que se haga esa designación. Es decir, una es la insaculación, mitad hombres y mitad mujeres insaculándolo por sorteo. O la otra, alternando contra lo que ya estaba. Es decir, había una regiduría de hombre, la siguiente es de mujer o viceversa. ¿Sigue siendo esas etapas? Me refiero a la etapa informativa, deliberativa, consultiva. Sí, iniciamos desde el mes de julio con la etapa, ahora sí que de difusión informativa. Después, ¿desde julio? Sí, desde julio. Actualmente se encuentra a partir del 23 de agosto, se concluyó la etapa esa, empezamos con una etapa deliberativa, donde los dejamos que ellos solos analicen la información. Después estaremos en la etapa consultiva, que vamos a ir entre el día 2 y el 20 de septiembre a 5 comunidades. Vamos a ir a Bican, vamos a ir a Raúm, vamos a ir a Navojoa, vamos a estar en Punta Chueca y en Caborca consultándolo sobre esos métodos.
para que una vez que tengamos la opinión de ellos, tomada de manera libre, podamos analizarla y después emitir un dictamen en el instituto para que con su opinión nosotros tengamos la forma y decidir cuál de las dos formas u otra que hayan decidido ellos podamos definir la paridad. ¿Cómo se va a decir? Mitad hombres, mitad mujeres. De acuerdo. Abro paréntesis. Me llama la atención el reconocimiento a la etnia Apache. Lipán Apache. Sí. Se acaba de incorporar. Sí, es un reconocimiento que se hace. Vaya, desde la parte electoral. Sí. Digo, hace mucho que abro este paréntesis, ¿no? Porque me parece lo más interesante, ¿no? Fueron décadas que hubo debates si eran parte de Sonora o no esta etnia, y bueno, pues ya tienen hasta a derecho de tener un regidor o regidora. Estamos hablando de casi 414,000 personas indígenas en el estado, según un censo del INEGI de 2020, en donde esas 9 etnias, digo, las más conocidas, vamos a hablar de los mayos, de los yaquis, pero también tenemos los seris, los kikapú, que están en Basarac, los cucapá, que están en Luis Río Colorado, los tohono otam, los o pápagos le vamos a llamar, que acuerdo. están aquí en San Luis Río Colorado, los pimas, que están en Yécora, y los guarijíos, que están en Quiriego y Álamos. Claro. Pues la comunidad es mayo yaqui, ya Tienen que ser etnias originarias de Sonora. O también tienen derecho a representación esas etnias como las asentadas en el poblado Miguel Alemán, que son cuantiosas, que no son originales de Sonora, pero han tenido un asentamiento importante. Existe ahorita, digamos, así de forma muy sencilla, hay una discusión actualmente, no se ha definido. Sin embargo, también tienen derechos, no, digamos, a tal grado como las autoridades tradicionales originarias de la entidad, que son esas 9 que mencioné. Correcto. Bueno, en la elección pasada, ¿cuántas regidurías étnicas se disputaron en Sonora y con qué resultado, qué resultado hubo en materia de paridad? Fíjate, ahí, Marco, es importante este dato. Designamos nosotros que fueran 10 hombres, 10 mujeres. ¿Qué hay en la actualidad? Pues los 10 hombres sí tomaron protesta y 8 mujeres nada más. 2 no fueron designadas mujeres porque hubo ahí ciertas, digamos, dificultades para su designación. Pero ante la renuncia de una de las regidurías de hombres, actualmente fue sustituida por una mujer. Estamos 9 y 9, digamos. Sin embargo, no se ha logrado al 100% la paridad. Debía haber 10 hombres, 10 mujeres. Claro. Caray, bueno, ahí está interesante. Vamos a entrarle de una vez al tema, lo que nos queda, el resto de este bloque, y el final al tema de la participación ciudadana rumbo a la elección 2027, que es muy importante, es fundamental. ¿Cuál fue el porcentaje? Vamos a empezar con antecedentes de participación de la jornada electoral más reciente en Sonora. Y bueno, ¿cuál es la expectativa para el 2027, presidente? El proceso electoral pasado, estoy hablando de 2023-2024, tuvimos el 51% de la votación. Estamos hablando de 2.291.000 personas aproximadamente registradas. Hubo una votación de 1.149.000. Es el 51%. Digo, lo menciono, pero no es algo de que, digamos, nosotros... Claro, que en un contexto nacional, ¿en qué lugar quedamos? Estamos en el penúltimo lugar nacional. Estamos diciendo, lo comparo con Yucatán, que tiene un 75%, Tlaxcala un 74%, y Sonora el 51%. Creo que eso es algo en lo que siempre tenemos que trabajar. Y hay mucha información, Marco, ahí. Por supuesto. Le pongo ejemplos. Los municipios chiquitos es donde más se participa. Tenemos a Mazatán con el 86.29%, Villa Pesqueira el 86.13%, y luego tenemos en el otro polo San Luis Río Colorado, por ejemplo, con el 39%, que incrementó su participación. Claro. Tenemos distritos, por ejemplo, el sur de Sonora, en Echojoa, donde fue más del 65% la participación. Hermosillo anduvo un 50.99%, es decir, el promedio. Pero hay mucha diferencia en la participación en municipios chicos, donde participa la mayor cantidad de gente. ¿Qué pasa en los municipios chicos que hay esos niveles que superan la media a nivel nacional? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué tanta participación en los municipios chicos? Ahorita nos concentramos en los factores que inhiben la participación ya en el resto del estado, ¿no? Pero ¿qué pasa en estos municipios? Digo, puede haber varios temas, pero esencialmente te hablo, Hermosillo tiene 702,000 personas actualmente en el estado nominal. Te voy a hablar de Ónavas, que tiene 450 personas, 500 personas, cuando mucho llega a una votación. Pero esos municipios donde hemos estado revisando la alta participación es una constante de hace años. O sea, hay una cultura de participación democrática en esos municipios. Es decir, la ciudadanía se inmiscuye, participa y vota, y obtienes como resultado el designar
como ganador a una planilla, un presidente o presidenta municipal que no nada más gana con la mayoría, sino que está legitimado con la absoluta mayoría de la comunidad, es decir, todo el mundo o la gran mayoría vota por ello. También me imagino históricamente se han dado digamos que las diferencias entre el primer y segundo lugar más reñidas y ceñidas de las jornadas, ¿no? Ya nosotros no nos ha tocado, sí recuerdo yo, municipios chicos, lo va a poner Granados 2 reelecciones consecutivas por empate hace aproximadamente 30 Estamos hablando años. de que 400 votos, 200 votos y 200 1000 votos. votos en total, o sea, y un empate, dos empates técnicos, entonces esas situaciones, ¿qué es lo que nosotros hacemos, Marco, aquí con la participación? Buscamos, estamos yendo constantemente a las universidades, a las escuelas, los jóvenes, en los municipios chicos, participa cerca del 47-48% de los jóvenes. En Hermosillo andamos en menos del 30% de los jóvenes. Es decir, mientras más grande el municipio, menos participación de los jóvenes. No culpo a los jóvenes, al contrario, los invito a que participen de manera constante. A ver, a que participen como candidatos, a que participen como funcionarios de casilla, como consejeros distritales o electorales, como observadores o como lo deseen. Pero lo más importante es que vayan y voten. Exacto. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la recta final. Vamos a hablar de cuántas y cuántos sonorenses estarán en la posibilidad de votar para el próximo año. Vamos a hablar ahora sí de los factores que han identificado o que ha identificado el instituto como los que más alejan al ciudadano de las urnas, entre otros puntos importantes que quedan naturalmente en el resto del programa. Pausa y volvemos. Seguimos con esta conversación, mucha información sobre el proceso electoral que está por iniciar con el consejero presidente Nery Ruiz Arbizu del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Sonora. Estamos en el último punto, la participación ciudadana rumbo a la elección 2027. A ver, vamos hablando, ¿cuántos sonorenses van a estar en posibilidad de votar para el próximo año? Vamos poniendo cifras y retos al ciudadano. Hablando, Marco, en términos generales, más o menos a finales del mes de marzo, principios de abril, el Instituto Nacional Electoral hará un corte del listado nominal y dirá la fecha y cantidad exacta de cuántos ciudadanos o ciudadanos. Ahorita, el corte que le mencionaba, el 31 de julio, son 2.333.615 personas, donde cerca del 51% son mujeres y cerca del 49% hombres. Entonces, ¿quiénes votan más en los procesos electorales? Las mujeres, definitivamente. Estamos hablando que hay estadísticas que nos señalan que arriba del 57% de las mujeres votan contra menos del 42-43% de los hombres. Entonces, tenemos esos datos estadísticos, o sea, las mujeres sí deciden, las mujeres eligen, pero ese dato es importante el mencionarlo. ¿Qué es lo importante? Que tenemos una credencial para votar, utilicémosla. Nosotros nos estaremos encargando durante todo el proceso electoral de recordarles que si tu credencial está vencida hay que renovarla. ¿Cuáles son las fechas? Más o menos tengamos claro que a principios del mes de febrero es cuando empiezan a cerrarse los plazos para la renovación de credenciales, y una vez pasado ese plazo ya no se podría renovar la credencial para votar en el proceso electoral. Eso es muy importante. Eso es fundamental. ¿Lo podemos repetir, consejero presidente? Porque es muy, muy importante. Hay que, en primer lugar, yo le sugeriría ahorita a todo el ciudadano que verifique si su credencial para votar tiene vigencia. Número uno, de no tener vigencia, pues que acuda a los módulos del INE. Es un trámite fácil, por internet solicitan su cita, y lo importante aquí es que ellos acudan y que vean si tienen su credencial vigente, pero que no se nos pase de ninguna manera en el mes de enero volver a verificar esa credencial, porque quien no la tenga para el mes de febrero, que no la solicite, ya no podrá participar en el proceso electoral. Y esto hago una alerta, incluye a los propios candidatos y candidatas. Quien no tenga su credencial vigente no va a poder votar candidato por sí mismo. Por sí mismo. Muy bien. Ahora, si hablemos de los factores, hablemos del fantasma de la abstención. ¿Qué factores han identificado el instituto a lo largo de tantas jornadas que ha organizado la historia, que más alejan al ciudadano de las urnas en Sonora? ¿Por qué estamos en ese primer lugar? ¿Qué manifiestan? ¿Han hecho encuestas? ¿Qué está pasando? Sí, mire, es un tema que se ha revisado mucho, que se ha analizado sobremanera en todo el país. Creo que aquí lo único que hay es que no existen excusas válidas. Por ejemplo, un argumento que nos mencionan mucho es que en Sonora el calor no permite salir a votar. ¿Por qué lo hacen en verano las elecciones? ¿Por qué las elecciones eran en julio, ahora las hacemos en junio? Pues se cambiaron por las lluvias, ahora se pasaron a junio.
Pero déjame decirte, Marco, que el 60% de las casillas nosotros las instalamos junto con el INE en escuelas. Y las escuelas ponemos las urnas adentro de los salones y están refrigerados. Y contamos con espacios cubiertos al sol. Entonces no es excusa. Claro. ¿Qué es lo que sí consideramos nosotros? Es una baja participación de la ciudadanía por un desinterés en participar en la política. Aquellos estados o países que tienen una alta participación ciudadana es porque al ciudadano lo han inmiscuido cada vez más en la toma de decisiones públicas. Pongo el estado de Yucatán, pongo ejemplos, el máximo con la votación. Tiene constantes mecanismos de participación a la ciudadanía de manera permanente en cualquier aspecto. Es decir, no nada más van y consultan a la ciudadanía con las urnas, sino que permanentemente lo están haciendo. ¿Y qué es lo que se logra? Que la ciudadanía se apropie de los temas, que cuide su entorno, que respete a las instituciones, que quiera a las instituciones y que participe. Estoy hablando de que la ciudadanía puede participar de cualquier manera. Y voy a poner un dato nomás para que nos quede claro. Nosotros somos quienes organizamos la elección, pero necesitamos de cerca de 45,000 personas para organizar el proceso. El 99.99 son ciudadanos que no pertenecen a funcionarios de gobierno ni ayuntamiento ni nada de eso, son ciudadanos puramente. Son ellos quienes instalan las casillas, quienes cuentan los votos, quienes llevan todos los paquetes electorales, los que integran los consejos municipales, que dan las constancias, los que nos ayudan como observadores electorales, es decir, son toda la ciudadanía la que la organiza. Por eso es importante que ellos participen, nos ayuden y ahora sí que se inmiscuyan en este tema tan importante como es la elección de las autoridades. Claro, ¿qué está haciendo el instituto para sacar la información del proceso a los ciudadanos, sobre todo a cara a una elección donde también se vota por primera vez en años para gobernador o gobernadora? ¿Qué se está haciendo? Mira, en primer lugar, todavía no iniciamos el proceso electoral. Las fechas y datos que estamos viendo ahorita son fechas que no se pueden mover, sin embargo, no son oficiales. Nosotros estamos desde ahorita teniendo reuniones, en primer lugar, con partidos políticos. Estaremos permanentemente ya de manera próxima con las cámaras empresariales en universidades y en escuelas. Pues ahora sí que fomentando la participación ciudadana y buscando que sea desde cualquier trinchera o cualquier lugar, la ciudadanía participe. ¿Por qué? Porque son aspectos importantísimos en la vida política del Estado en donde deben estar. Creo que los jóvenes son esenciales para este proceso. En la medida que incrementemos la participación del joven, lo decías ahorita, los primovotantes, quien vaya a cumplir 18 años el día de la jornada o antes, puede tramitar su credencial y se le va a dar su credencial que le va a otorgar el derecho a ir a votar, ¿no? Esencialmente. Claro. Pero desde ahorita se pueden empezar a meter a la materia. Nosotros damos muchas pláticas en escuelas, en universidades, hacemos concursos de oratoria, debates, etcétera, y creo que es desde ahorita y hasta que llegue la jornada vamos a estar insistiendo en ese tema. ¿Cuáles son los retos más importantes que están enfrentando los partidos políticos, las candidaturas, para generar participación real más allá del voto duro? Hablemos también de la corresponsabilidad, ¿no? Sí, del ciudadano, también del instituto, el órgano electoral, pero también de los partidos políticos. Mire, respetuoso de los partidos políticos como debemos ser, pero yo creo que también tengo derecho a opinar sobre lo que veo. Los jóvenes particularmente nos mencionan mucho que no hay un acercamiento de los partidos políticos con ellos, que no los escuchan, que no los toman en cuenta, en consecuencia deciden alejarse. Creo que también los partidos deben de, como parte de su función constitucional, el acercarse y fomentar la participación en la política del país. Creo que también los deben de meter como candidatos o candidatas, representan cerca del 36% de la población del país y del listado nominal. Entonces creo que es muy importante todo esto. Ahora, ¿qué es otro reto que tienen? Los partidos políticos, y con todo el respeto, argumentan que no hay mujeres que quieran participar en política. Difiero, les hablaba que más del 51% son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que creo que falta? Las oportunidades, los foros donde las capaciten, las orienten para que puedan ir con más confianza. Y algo que estamos trabajando desde hace mucho tiempo y que hay que buscar erradicar es que ya no haya violencia contra las mujeres por el solo hecho de querer participar en política. Lo sufren antes de querer participar como candidata, lo sufren durante la campaña y sobre todo lo que hemos visto es que lo sufren durante el ejercicio del cargo. Creo que eso se debe erradicar. Estamos nosotros impartiendo capacitación en materia de violencia política para erradicarla, ese es el objetivo. Esos son algunos retos que tenemos y por lo demás, de la parte operativa del instituto, a nosotros la organización es nuestra función, la sabemos hacer, la hemos hecho durante mucho tiempo. La mayoría de nosotros tenemos 4, 5, 6 procesos electorales ahí, le entendemos. Creo que lo que le da a la ciudadanía mucha tranquilidad
es la seguridad que hay en el entorno donde viven para que puedan ellos desenvolverse Así libremente, participar, opinar, quejarse o lo que decidan. Claro, sí, estaba recordando yo cuando era joven que sí es cierto, los partidos políticos tenían sus formaciones juveniles, sus frentes juveniles, ¿no? Y sí hay ausencia de eso, tiene usted toda la razón. Consejero presidente, para cerrar, importante un mensaje a los ciudadanos sonorenses sobre lo que viene en este proceso electoral. Vamos con su conclusión. Pues empecemos diciéndoles que actualmente nosotros nos encontramos trabajando la parte de las convocatorias. Uno, la convocatoria de candidaturas independientes, donde ya próximamente sacaremos la convocatoria, que estén atentos a la misma, los requisitos ya los mencioné. Otra convocatoria en donde pueden participar es para integrar los consejos distritales y municipales electorales. Sale este viernes, ya para que estén listos. Que visiten la página del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para que le den seguimiento a un calendario electoral que habremos de aprobar la primera semana de octubre, en donde también les pido que nos sigan en redes sociales para que puedan informarse de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que avanza en el instituto y para que estén ahora sí que con información clara, qué es lo que nosotros pedimos a los candidatos y candidatas, pues que disponga la ciudadanía de la información para que pueda emitir un voto razonado, y creo que eso es y se logra estando atento a lo que pasa en las instituciones, en los partidos políticos, y ahora sí que muy atento a las campañas y precampañas. Claro, consejero presidente, estaremos muy atentos de la información que fluya del instituto y claro, siempre Telemás comprometido en difundir y generar la cultura de la participación que es tan importante en México y en Sonora. Si me permite, Marco, pues agradecer el espacio, pues estamos a la orden. Los medios de comunicación son realmente importantes para que esta información llegue, la información correcta, y en caso de dudas, pues que nos consulten sobre si es una información falsa o no, pero agradecerle el espacio. Gracias, consejero presidente, y por supuesto, gracias a usted. Buenas noches.